Hoy nuestro tema es manejo y control del estado de ánimo, cómo recuperar el gusto por la vida. Y nuestro invitado, por segunda vez en estos conversatorios, es el doctor Carlos López. Él es médico psiquiatra, jefe del Departamento de Psiquiatría y coordinador del Grupo de Investigación en Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, director del programa Trastornos del Ánimo del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Una de las áreas grandes de investigación que tenemos es tratar de entender las causas, ¿sí?, de estas enfermedades que afectan principalmente el estado del ánimo. Entonces, somos investigadores de la parte genética, tratar de establecer las causas genéticas de estas enfermedades, qué es lo que sucede en el cerebro de los pacientes que sufren de depresión, enfermedad bipolar, y también el impacto de los medicamentos que nosotros usamos en el cerebro de los pacientes que sufren de estas enfermedades. O sea que la línea de investigaciones por muchas, y tratando de encontrar también mejores respuestas para que los pacientes puedan vivir mejor. ¿Le queda un minuto libre al día? Me queda un minuto, sí, a veces me queda un tiempito para poder disfrutar y vivir bueno y disfrutar de una buena cena. ¿Cómo recuperar el gusto por la vida? Pero yo quiero empezar como por lo básico. ¿Cómo y por qué se pierde el gusto por la vida? Bueno, esa pregunta no es tan, digamos que, no es tan simple que haya una sola causa de por qué se pierde el gusto por la vida, digámoslo así. Lo que sí sabemos es que durante mucho tiempo en la medicina no se estudiaba cuando las personas perdían su capacidad de disfrutar, ¿sí? Y no solamente la vida, sino las cosas que le importaban de la vida. Entonces se empezó mucho a tratar de establecer por qué puede pasar que una persona que quiere a su familia, quiere su trabajo, le gusta lo que hace, ¿sí?, empieza de un momento a otro a sentir poco disfrute de una cantidad de cosas que siempre le gustaban. Y se empezó a estudiar y se ha establecido que es claramente un problema, en la mayoría de los casos hay un problema de salud que lleva a que se pierda esa capacidad de disfrutar. O sea, la capacidad de disfrutar la vida es, digamos, innata en las personas. Sí. Y se va perdiendo por una serie de motivos. Sí. Lo que de pronto, y hablamos antes de empezar el conversatorio, es que es natural, digámoslo así, del ser humano encontrar las situaciones que disfruta, ¿sí? Y eso es básicamente la forma como encontramos la vocación, la forma como decidimos cómo nos gusta vestir, la forma como decidimos los amigos, ¿sí? O sea, los hobbies que tenemos, está muy vinculado a que yo lo disfruto y lo empiezo a repetir porque lo gozo, ¿sí? Entonces, eso es una respuesta natural, espontánea que tenemos. Cuando eso empieza a disminuirse, la principal, siempre lo que buscamos establecer es que no haya un problema que afecte esa funcionalidad que lleva a que yo mantenga ese nivel básico para disfrutar, ¿sí? Hay niños desde edades muy tempranas que pueden perder esa capacidad de disfrutar y no se sabe, ¿sí? O sea, es muy difícil de establecer que un niño empieza con unos síntomas depresivos porque las manifestaciones son muy diferentes, ¿sí? Pero sí sabemos ya que desde muy temprano se puede presentar esto. Lo que sucede es que afortunadamente es lo menos común. Lo más común es que si yo tengo esta predisposición, sea en la etapa adulta, ¿sí?, usualmente después de los 20, 30 años, que puede aparecer estos cuadros de depresión como tal. Quienes no tienen esa predisposición, ¿cómo llegan a perder el disfrute de la vida? Casi siempre sí existe la predisposición. Lo que pasa es que no es directamente vinculada a los padres, ¿sí? Cuando nosotros hacemos los estudios de genética en estas enfermedades, estudiamos hasta los bisabuelos, ¿sí?, porque la forma de transmisión es muy compleja, ¿sí? Pasa con la hipertensión arterial, por ejemplo, la presión alta o los trastornos tiroideos, ¿sí? Tienen también una forma de transmisión muy compleja que no necesariamente porque mi padre o mi madre sean hipertensos yo lo voy a hacer, ¿sí? Pero sí sabemos que es una sumatoria de predisposiciones de generaciones que es lo que lleva a la enfermedad. Entonces, en términos prácticos, ¿sí?,
no sabemos si se tiene la predisposición cuando empezamos con esos síntomas. Y realmente, finalmente, no importa, ¿sí? Lo importante es que si yo empiezo a perder esta capacidad de disfrute, tengo que tratar de establecer y averiguar por qué me está dando esto a mí, ¿sí? Y yo por qué no me estoy sintiendo bien, y por qué un hobby que yo tenía, que lo disfrutaba mucho, ya no tiene sentido para mí, y cómo que yo sé que quiero mucho a mi familia y lo disfruto normalmente, y no es una cosa de amor ni de afecto, sino que ya empiezo a sentir que no paso tan bueno y no disfruto, y empiezo como a aislarme un poco, ¿sí? Que es como básicamente cuando empiezan todos estos síntomas de perder la capacidad de disfrutar. Lo que te decía yo con el tema del agua, o sea, el agua a mí me gusta mucho, ¿sí? Y la tomo porque la disfruto. En el momento en que esto no me sepa tan bien, voy a evitar tomar agua, ¿sí? Pierde sentido el tomar agua para mí. Y así es que empieza como lentamente a presentarse esta disminución del disfrute. Yo empiezo de un momento en forma espontánea a ir perdiendo la capacidad de disfrute de las cosas que me gustaban, ¿sí? Y que me atraían. Supongo que hay personas también que pierden la capacidad de disfrute por decisión propia. Cuando yo tengo una pérdida, cuando yo estoy en un duelo, cuando yo estoy en una situación personal muy compleja, ¿sí? Sí. Disfrutar obviamente se vuelve más difícil, ¿sí? Se vuelve más difícil si yo estoy triste porque se murió un familiar cercano, porque tuve una pérdida económica importante, porque estoy en un problema muy complejo. Disfrutar se vuelve más difícil, pero lo que sí uno termina conservando y uno empieza a encontrar las relaciones que a pesar de esos momentos tristes, yo soy capaz de ver que mi tristeza está muy relacionada con esa pérdida y que en ciertas situaciones lo puedo disfrutar, ¿sí? Que a pesar de estar ahí, pues puedo disfrutar, y si estoy triste y me gusta hacer deporte, pues posiblemente hago hasta más deporte y encuentro en esa tristeza normal y adaptativa un refugio en las cosas que me gustan. Termina siendo como al contrario, o sea, cuando yo estoy triste por una situación que estoy viviendo de la vida, muchas veces el refugio termina siendo lo que me gusta. Termina siendo mi familia, termina siendo mis amigos, termina siendo el deporte, si me gusta mucho el deporte, empiezo a encontrar que al menos hago lo que más me disfruto. Cuando hablamos y siempre te aparecen estas noticias y las sorpresas de que alguien, como así que se veía como tan normal, como decimos, y no se la veía triste y no lloraba, y como así que tenía una depresión, ¿sí? Es porque en la mayoría de los casos la depresión muchas veces no da tristeza, ¿sí? Es la pérdida del disfrute. Entonces uno lo único que siente es que no pasa bien, ¿sí? No disfruta, después viene el perderle sentido a las cosas, entonces yo no paso bueno, lo que sigue es, las cosas pierden sentido, entonces eso me da una desesperanza, porque yo digo, pues si lo que me gustaba y demás no lo estoy disfrutando, y después de esa desesperanza viene un sentimiento que es muy común, que es la culpa, porque yo quiero a mi familia, quiero mi trabajo, hago lo que, y no lo estoy disfrutando, y eso inmediatamente se devuelve en una culpa que empieza a alimentar todavía mucho más el sinsentido de las cosas, y se vuelve una bola de nieve grande, ¿sí? O sea, así es como se da como ese camino finalmente a que se presenten estos cuadros, que además, como tenemos, es importante que no solamente da esto que me pasa aquí en la cabeza, sino que aparecen otros síntomas fisiológicos también. En la tristeza, ¿sí? Cuando yo sé el motivo muy bien por el cual estoy triste, ¿sí? Es hasta no solamente adaptativo, sino tranquilizador. Sería muy llamativo que si yo tengo una pérdida afectiva, tengo una pérdida económica o tengo un problema en el trabajo, no me genere tristeza, ¿sí? O sea, sería muy llamativo que eso no pasara. Ahí estaríamos hablando posiblemente de otro problema. Entonces, la tristeza ante las pérdidas, ante los duelos, es muy tranquilizadora, ¿sí? Por eso la gente dice, yo quiero llorar, déjenme pasar mi tristeza, déjenme que yo quiero que se note, y yo quiero vivir esta tristeza porque se me murió mi mamá, se me murió mi papá, tuve una pérdida muy fuerte y yo quiero vivir esa tristeza. Y así es, ¿sí? Y tranquiliza. Cuando uno encuentra que esa tristeza no está tan vinculada a lo que me pasó, uno empieza a preocuparse. Aquí es todo lo contrario, aquí no tranquiliza, aquí es esperanza, aquí preocupa. Aquí es un tema de que yo por qué no estoy pasando bueno, ¿sí? Y es donde se desencadena toda esta cadena. Si se pierde el disfrute de la vida, es mucho más veloz
más que veloz es que posiblemente la principal causa, ¿sí? Y casi que la única en el 90% de los casos, ¿sí?, de pérdida del sentido de la vida es una depresión, ¿sí? Por lo que le decía, estamos diseñados muy bien, armados y muy bien hechos, el cuerpo humano, de tal forma de que por naturaleza vamos a buscar lo que nos gusta y lo que disfrutamos, ¿sí? De esa manera, cuando esa funcionalidad se pierde, casi siempre hay un problema de salud que es responsable, que en la mayoría de las veces es una depresión. Se tiende a confundir siempre la depresión con la tristeza, usted lo mencionó. Es muy común, y ahí es donde empieza el tema de estigma con la depresión, por lo que la gente asocia que si alguien tiene una depresión es que no es capaz de vivir, no tiene las fuerzas o las pelotas para vivir las tristezas, ¿sí? O es poco, de una u otra forma, es un desagradecido con la vida, ¿sí? Porque otra gente hay con muchos más problemas, con muchas más pérdidas, y esta persona no disfruta, y hay gente que sí es capaz de disfrutar. Y aquí es donde esta confusión es lo que genera dos cosas. Uno, que se quiera negar que existe un problema de salud que genere esta pérdida del disfrute, o sea que la depresión no existe y que es un invento de la medicina y de las cosas que aparecen. Pero dos, también a veces se cae en el extremo de que cualquier tristeza quieran pensar que es un problema de salud, y no es cierto, ¿sí? La tristeza inclusive es lo más normal que nos puede pasar a los seres humanos, ¿sí? Y es lo que nos lleva a la toma de las grandes decisiones, o sea, ambos extremos son muy dañinos, ¿sí? Y aquí caemos cuando queremos, la persona no quiere sentir tristeza para nada en la vida, ¿sí? Eso no es posible, y es cuando se caen en soluciones facilistas y tratar de tomar las pastillas de la felicidad o cualquier cosa que no vivir ninguna tristeza, y eso no es posible, ¿sí? Y también caer en el otro extremo de negar que existe un problema de salud que es el responsable de la pérdida de esta capacidad de disfrute, y que desafortunadamente es de los trastornos de mayor prevalencia que tenemos en el mundo, ¿sí? Y esto es lo que le ha hecho, primero, el estigma de negar una enfermedad, y dos, claro, cuando a mí me dicen que de pronto tengo algo que me lleva a que yo no disfrute y necesito de pronto consultar o ir a buscar tratamiento, ¿sí?, yo lo empiezo a rechazar, y esta bola se vuelve todavía mucho más fuerte. Y como en todos, si las cosas pierden sentido, yo puedo vivir mucho tiempo sin disfrutar y mucho tiempo sin encontrar el sentido a lo que hago, ¿sí? Pero el problema es que en un porcentaje importante de esas personas, esa desesperanza lleva ya a pensamientos, que es una de las complicaciones grandes de todo esto, de decir, la vida no tiene sentido, ¿qué me va a quedar yo aquí? ¿Y cómo me voy a morir si estoy joven o no tengo nada? Entonces es cuando ya se empieza a pensar en ideaciones suicidas y demás. O vemos las cosas mucho más graves de lo que realmente son, y no disfrutamos el paisaje, ¿sí? Entonces le decía yo, lo que hace un psiquiatra es limpiar el vidrio, ¿sí? Lo que pasa es que a veces hay unos que limpian el vidrio y cobran mucho por limpiar el vidrio, otros menos, pero básicamente es utilizamos un medicamento que limpia el vidrio, ¿sí? Un limpiaparabrisas. Un limpiaparabrisas, para que la persona recupere la claridad y pueda encontrar cómo soluciona sus problemas, cómo pasa estos huecos, cómo toma decisiones adecuadas. Porque si el taxista no está viendo bien y necesitamos tomar la decisión por donde hay menos trancón, ¿sí?, si no ve bien, se puede equivocar. Igual pasa en la depresión. Si yo no veo bien, no tomo las decisiones, y aquí hay un camino en la vida que me pinta espectacular, con un paisaje y una autopista, y aquí el camino tiene como algunos derrumbes, entonces esto significa relaciones de parejas difíciles, o lo que te mencionaba antes. Me meto por este camino y hay más probabilidad de que el vidrio se me ensucie mucho, ¿sí? Entonces, eso es como lo que hace el psiquiatra básicamente. Pero a veces limpiamos el vidrio, ¿sí? Sí. Y vemos que empieza, bueno, maneje que ya el vidrio está limpio, el semáforo está en verde, las vías, aquí hay dos opciones, uno ve claramente que esta opción de vida es la mejor y esta es muy complicada, y se mete por la que no toca, ¿sí? Entonces esta persona requiere mucho más el señor que sepa manejar, el psicoterapeuta aquí que le ayude a guiar y a entender por qué toma esas decisiones. Hay plumillas de plumillas, hay plumillas muy baratas y plumillas, wow, súper sofisticadas. Y cuando yo tengo las plumillas también las puedo poner a alta velocidad, media o baja.
quiero decir con esto que hay drogas sofisticadas, medicamentos sofisticados, y hay dosis bajas, pequeñas, medianas, grandes. Básicamente, eso lo define el experto en limpiavidrios, sí. O sea, que encuentra qué tan empañado, qué fue cómo se contaminó, qué es lo que lo tiene sucio, qué es lo que no deja tener esa claridad, ¿sí? Más o menos. Es cierto que yo no diría que sofisticados distintos, casi todos los medicamentos son muy sofisticados, es diferente, ¿sí? Lo que termina siendo es que antes, y esto también es cierto, parte del estigma que tenemos es que usábamos medicamentos que rayaban un poquito el vidrio, ¿sí? O sea, aumentaban mucho de peso, daban mucho sueño, había que tomar muchas pastillas, ¿sí? Muchas veces eran medicamentos hasta peligrosos, que la persona en una etapa de esas de desespero se los tomaba y se podía morir con ellos, ¿sí? O sea, es cierto que inicialmente cuando se empezó a entender que había una enfermedad que producía estos cambios y que había que usar medicamentos, ¿sí? Esos buenos limpiavidrios se empezaron con métodos mucho más difíciles, digámoslo así. Limpiaban el vidrio pero hacían algunos dañitos. Ya eso es parte de lo que ha avanzado y esperamos, se siguen cada vez encontrando medicamentos y se sigue investigando que tengan menos efectos y le funcionen más algunos, y entre más opciones de medicamentos o sustancias para limpiar el vidrio tengamos, eso es mucho mejor. Ese tratamiento de la depresión, entonces, si lo voy entendiendo, debe ser una combinación entre una ayuda psicoterapeuta y una ayuda psiquiátrica con medicamentos. El medicamento clásico para la depresión es de marca Prozac y todo el mundo lo toma. Casi nadie se medica con eso. ¿Sí es tan efectivo la fluoxetina? ¿Sí es tan efectiva? Lo que pasa es que la fluoxetina le debemos que fue el primer antidepresivo que producía menos rayones en el vidrio, ¿sí? O sea, por eso fue un boom en la medicina y en el mundo, porque inclusive cuando salió el Prozac, para que sepan que salió al mercado en el 78, en el 79, o sea, no es nada nuevo, ¿sí? La famosa fluoxetina existe hace más de 30 años casi. Cuando salió, marcó un cambio muy grande de los tratamientos que teníamos versus antes tenían el paciente que tomar 6, 7, 8, 10, 12, 14 tabletas en un día, ¿sí? Para mejorar de la depresión, con muchos efectos adversos, y apareció el Prozac, que con una sola el paciente podía mejorar. No es, y mejoraba igual que con los viejos, pero con menos pastillas, menos efectos, mucho más cómodo. Entonces, inclusive en la revista esta importante de Time salió en primera página la droga de la felicidad, porque se empezó a hablar de que se solucionó mucho un problema que se tenía, ¿sí? Pero realmente no es un medicamento. Si me dicen de los antidepresivos para automedicarse, es de los más complicados para automedicarse, porque el Prozac o la fluoxetina es el antidepresivo que nosotros usamos que más interacción, más afecta los niveles de cualquier otra sustancia. Entonces, aunque se vea muy así, uno toma la pastillita y puede que mejore, termina complicándonos la vida de pronto por otras vías. Entonces, no es que sea malo, yo uso todavía en algunos pacientes fluoxetina, pero ya hay en este avance de la medicina, afortunadamente, medicamentos que tienen menos complicaciones que la que tiene el Prozac. Un tratamiento contra la depresión, un tratamiento psiquiátrico, ¿qué incluye? Sí, lo primero es lo que te decía, es de acuerdo a la situación y demás, en un porcentaje muy alto los pacientes necesitan la prescripción médica de su antidepresivo, ¿sí? Muchas veces damos el antidepresivo y nos damos cuenta que el vidrio se limpia, que la persona ya es capaz de manejar sus cosas, y con el paso del tiempo el cerebro está muy bien hecho, él es capaz de autorregularse ya nuevamente, y no es que tengamos que tomar el medicamento de por vida, ¿sí? Como sucede en otras enfermedades, ¿sí? Entonces, muchos de los casos, yo te diría que casi el 50% de todos los casos requieren un tiempo de tratamiento, que usualmente es algunos meses, muy cercano al año, o el año más o menos después de que yo mejoro, y ya no se requiere más tratamiento, ¿sí? En algunos casos, los pacientes hay que combinarles con esto que te mencionaba, la psicoterapia, que es una parte importante. Si me decís lo ideal, podríamos tener que el paciente reciba ambos tratamientos,
¿sí? Porque casi siempre la depresión, yo me demoro en consultar y termino tomando decisiones en mi forma de manejar la vida muy sesgados por no disfrutar. Y ahí requiere a veces de que un ajuste por parte del profesor de conducción. Cuando la depresión llega a avasallar a la persona y se apodera de su vida, se producen casos siniestros de suicidio. Ahora hay como una oleada de suicidio. Sí, parte del estigma es que cuando uno dice suicidio, pues muchas veces hasta baja el volumen, habla más pasito, lo habla como con susto, porque piensa que si menciona suicidio es como contagioso, o sea, o da ideas, ¿sí? La verdad es que, primero, hay una cosa importante y es, en todo el mundo, en todos los países del mundo, ¿sí? En los donde hay mucho dinero, los que viven allá muy contentos en Suiza, los que viven allá con los canguros en Australia, los que viven en África, en Asia y aquí en América y demás, la principal causa de por qué la gente se mata es la depresión, ¿sí? En todos los estudios que hay. Un porcentaje muy pequeño, ¿sí? Es por situaciones de decisión propia o por situaciones religiosas o por situaciones de desespero, de que por una situación difícil legal o económica, ¿sí? Esa es la minoría. La mayoría desafortunadamente es por este problema de salud, que si la persona no tuviera esa depresión y esa desesperanza tan fuerte, la persona no pensaría en ese síntoma, porque es un síntoma que la ideación de las ganas de matarme es un síntoma de la depresión, ¿sí? Entonces, esto es como las convulsiones febriles, ¿sí? La fiebre normalmente en casi nadie da convulsión febril, ¿sí? Hay unos más, los niños si tienen fiebre que sube hasta cierto nivel pueden convulsionar. En la depresión pasa que la mayoría, ¿sí? No tienen esa ideación suicida afortunadamente, ¿sí? Y es una señal muy de que la depresión tiene una profundidad alta, pero cuando se aparece la ideación suicida, ¿sí? Es un alto riesgo y por eso requiere mucho más cuidado y atención a esa persona, ¿sí? Entonces, cuando se habla mucho de la soledad de suicidio y cuando pasa, como ha pasado recientemente, el tema del actor de cine, Robin Williams, que se mata, o personas de los medios que cometen suicidio, perdón, se piensa mucho como que hay una oleada de esto, pero la verdad, todos los días, cada minuto, desafortunadamente en el mundo, se están suicidando personas, ¿sí? Y sabemos que esas estadísticas son continuas. Lo que pasa es que no es lo mismo que pase aquí a uno, pues, ¿sí? A que pase un personaje de Hollywood que es conocido y demás, que eso pues tiene un impacto en los medios mayor. Y no necesariamente eso es malo, porque también pone a pensar mucho cuando alguien inteligente, capaz, con toda la vida, entre comillas, resuelta, toma una decisión tan drástica, ¿sí? A veces nos pone a cuestionarnos mucho qué estará pasando, y esa persona podría tener un problema de salud que sea responsable de esa situación y lástima que no busco ayuda, ¿sí? Entonces la oleada como tal no es tanto, depende mucho de que a veces esto no perdona ni raza, ni género, ni clase social, entonces depende mucho del personaje, porque si a uno le venden algo que le evite estar triste, pues eso tiene cierta atracción, ¿sí? Pero obviamente no es posible y es una negación, y ahí es donde se empieza a complicar mucho los duelos, cuando se buscan soluciones simples a situaciones que hay que vivir y hay que vivirlas en forma triste. La automedicación parece un asunto perverso, pero ¿cómo decirle a alguien que se automedica y sale de esa tristeza y se siente contento? Todos, bueno, un porcentaje muy alto ha ido a una farmacia y se está en un paseo a la farmacia del pueblo a ver qué se tiene que tomar porque tiene daño de estómago, tiene cólico, tiene tos, ¿sí? Esto es muy natural, es buscar una solución, y si uno es consciente que puede ser un problema de salud, pues va a una farmacia y busca una solución. A mí me parece que cuando hay una diferencia, cuando yo voy y siento un dolor y voy a una farmacia, ¿sí? Al menos estoy siendo consciente que tengo un problema de salud.
¿sí? Cuando yo voy a una farmacia y me siento muy mal, ¿sí? De una u otra manera me estoy pensando que yo tengo de pronto un problema de salud que puede ser la depresión y voy a que me den la solución. Entonces, no es tan malo lo que se pensó de que yo necesito una medicación. Lo malo es cómo la busco, ¿sí? Porque siempre el riesgo de la automedicación es que nos equivoquemos, tomemos algo que nos haga daño, en todo. Esto es en medicina, en todo, ¿sí? Entonces la automedicación es un problema que tenemos de salud pública hace mucho tiempo en casi todos los países del mundo, en antibióticos, en analgésicos, en antidepresivos, ¿sí? Pero es muy particular porque a pesar de la cantidad, si usted me dice, la cantidad de personas que sabemos que hay con depresión en el país, la automedicación con antidepresivos es mínima, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que solo un porcentaje de esas personas pensaron que eso podía ser un problema de salud, ¿sí? Y fueron a una farmacia a buscar la solución, ¿sí? Pues, seguramente porque también, o sea, es que llegar donde a veces donde un médico que conozca el tema o donde un especialista todavía mucho más complicado, ¿sí? Pero un porcentaje muy pequeño de las personas con depresión se automedica. Bueno, había los dos extremos que usted estaba mencionando, el prohibir la tristeza o ver la tristeza como algo que se debe evitar aún en caso de pérdidas, y por otro lado la estigmatización de la depresión. Empecemos a hablar de la depresión. ¿Por qué se ha estigmatizado, por qué se ha marcado a la depresión como algo, como una lacra? La medicina todavía no tiene la posibilidad de mostrarle al paciente con un examen, ¿sí? Realmente sí lo podríamos hacer en investigación y lo hacemos en investigación. Todavía la tecnología no ha avanzado hasta allá para poder que sea de uso a todos los pacientes, pero no hay forma de con un examen demostrar que eso existe. Eso por un lado. Y dos, porque culturalmente, ¿sí? Todo lo que tenga que ver que dependa y que afecte mi pensamiento es considerado una debilidad, ¿sí? Entonces es el poder de la mente como para todo, y yo soy convencido que la mente es muy poderosa, ¿sí? Pero para que la mente sea muy poderosa necesita que el cerebro funcione muy bien, ¿sí? O sea, es cierto que si yo tengo voluntad para hacer las cosas, si yo me decido, si yo soy capaz de no quebrantar mis principios, todo eso depende de mi personalidad, de mi capacidad mental de tomar decisiones, pero esa fuerza mental depende de que yo tenga una salud y que mi cerebro y todas las funciones cerebrales estén funcionando muy bien. Entonces, el estigma está muy vinculado como a de una u otra forma la cultura que vincula todo lo que tenga que ver con lo que afecte al cerebro con debilidades y que yo no fui capaz de manejar ese problema. Sí, porque solo se ve como el aspecto volitivo, la voluntad de... Es básicamente lo que se piensa, que es que con la voluntad se puede todo, y yo estoy convencido que con la voluntad se puede todo, pero cuando no hay un problema de salud de base, ¿sí? O sea, es que el tema es la negación del problema de salud que afecta mi capacidad de tomar decisiones, de decidir lo que yo quiero y ser muy fuerte e intenso en lo que yo decida hacer. ¿Cómo se caracteriza la depresión? ¿Cuáles son los rasgos principales para detectar una depresión? O sea, si le ponemos como digamos que no es que tenga hambre, pero sí estoy pensando en comida, ¿no? Como el plato fuerte de la depresión es que la capacidad de disfrutar se disminuye, ¿sí? Y se termina perdiendo, ¿sí? Y esto genera todos estos síntomas que le mencionaba. Las cosas pierden sentido, yo me siento culpable, la autoestima se baja, ¿sí? La desesperanza se vuelve muy fuerte, empiezo a perderle sentido a la vida y a muchas cosas, pero eso se acompaña de síntomas físicos, que son el sueño. Es muy común que se altere, ¿sí? Y se altera eso, me da dificultad dormirme, o me despierto mucho, o me despierto muy temprano, o duermo demasiado, que es la otra. El sueño pierde la capacidad de ser reparador. O sea, yo duermo y aunque no se despierte, se levanta uno cansado como si no hubiera dormido. ¿Eso es causa o síntoma? Eso es un síntoma de la depresión, ¿sí? Entonces, no solamente está lo que yo pienso y cómo me siento, sino lo que le pasa a mi cuerpo. Entonces se altera el sueño, el apetito también se modifica, se disminuye
o se aumenta, ¿sí? Y ahí es donde se vuelve a veces muy complejo, porque dicen, esta que va a tener una depresión si no hace sino comer y dormir como una boba, ¿sí? Que va a estar deprimida, ¿sí? Y es porque hay depresiones que dan eso, ¿sí? Y el paso, el otro síntoma que da es que mi energía, mi vitalidad, de una u otra forma se disminuye en una forma importante, y yo me siento más cansado, no tengo la misma vitalidad de antes, empiezo a sentir que necesito un esfuerzo físico mayor para hacer lo que antes hacía. Y siempre se acompaña de alteración de la concentración. Entonces yo empiezo a sentir que mi memoria de pronto no es tan buena, y me da mucha dificultad tomar decisiones asociadas a pérdida de la concentración, ¿sí? Entonces, si vemos, no es solamente sentirme triste, es más, en la tristeza, estos síntomas no son común que den, ¿sí? Yo puede que no duerma muy bien en un periodo donde haya tenido una pérdida importante, pero ese poquito que duermo es como milagroso, ¿sí? O sea, la gente nota, ustedes han visto a veces en las que mandan en los velorios y demás a dormir a alguien que descanse un ratito, porque eso es importante, y la persona realmente se reconforta con ese descanso, es porque no se ha perdido esa capacidad reparadora del sueño, ¿sí? En la depresión sí se pierde. La gente se acuesta y no se levanta bien, ¿sí? Esto es todo lo que acompaña entonces a la depresión como tal. Probablemente hemos conocido personas con depresión. Es donde empieza como la confusión de que yo estoy muy mal, pero es que la vida se me ha complicado, es que esto está peor, tengo más problemas en el trabajo, tengo más problemas en la casa, ¿sí? Entonces esto se vuelve mucho más complejo, por lo que es muy difícil que yo reconozca que tengo estos síntomas, ¿sí? Por eso es muy importante que los síntomas que te mencionaba del sueño, de la concentración, de la energía, cuando uno empieza a pensar como mi cuerpo no me responde, ¿sí? Ahí es donde uno empieza a ubicarse más, de pronto aquí tengo un problema de salud. Además, esto que me está pasando de yo no disfrutar una cantidad de cosas que quiero tanto y que me atraen, no es normal en mí. Esto nos da pistas tanto a uno, ¿sí? Como a los familiares o las personas cercanas, para identificar de pronto que alguien cercano está teniendo un cuadro depresivo. Disfrazar en adicciones. Pasa por esto, o sea, yo no me siento bien, paso muy mal casi todo el tiempo, ¿sí? Mi cuerpo no se siente bien, pasa muy mal casi todo el tiempo, y a veces entonces nos vuelve vulnerables a que el alcohol, las pastillas, ¿sí? Pastillas para dormir que toma la gente, el abuso de alcohol o de otras sustancias, en ese momento llega esa sustancia al cerebro y me hace sentir bien, y yo no me sentía bien hace mucho tiempo. Entonces pasa lo que les mencionaba, cuando esta sustancia es capaz de hacerme sentir bien cuando yo llevaba mucho tiempo sin sentirme bien, y aquí es donde me engancha, porque como les mencionaba, la naturaleza es que yo busque lo que disfruto, y como inicialmente me libera de síntomas, puede que no me ponga feliz, pero me quita malestar, eso engancha, y es cuando las personas con depresión sí tienen más vulnerabilidad a abusos o dependencias en sustancias como el alcohol y otras sustancias. Mira, seguir porque es lo que estás bebiendo, y esto se enmascara en la sustancia del cuadro depresivo, ¿sí? Y no se llega a saber qué fue primero, ¿sí? Cuando hay algún tipo de, básicamente pastillas, no que llamamos benzodiazepinas o algún tipo de hipnóticos, y el alcohol, por ejemplo, casi siempre aparece un cuadro depresivo primero que la dependencia. No en todos los casos, no. Hay unas dependencias al alcohol y demás que requieren, no tienen nada que ver con la depresión y que no se asocian, ¿sí? Pero en muchos de estos casos nace primero, en un porcentaje muy alto, quizás más del 70%, aparece primero la depresión y después el abuso de la sustancia. Bueno, quedamos claro que estas depresiones requieren tratamiento, son un problema de salud. Antes de hablar de sus tratamientos, yo quisiera saber, ¿hay grados de depresión o todas las depresiones son iguales? No, es una buena pregunta. Eso es como cuando los pacientes me dicen a mí, doctor, ¿usted cómo me ve? Estoy muy grave, ¿sí? Después de que me contó toda la historia y dice, estoy muy mal, ¿tengo solución o no? Yo siempre les digo, hay dos cosas. Si hay grados de depresión, es verdad, hay intensidades, como en todo pasa, casi todos los trastornos en medicina,
La hipertensión es grave, entre comillas, pero hay pacientes con hipertensión que necesitan muchos tratamientos, no les va tan bien, pero la mayoría afortunadamente responde muy bien con un solo tratamiento. Igual pasa en la depresión. Cuando el paciente me dice, ¿usted cómo me ve? Yo siempre le digo, desde el punto de vista de cómo usted se está sintiendo, muy mal. Porque no hay nada peor, ¿sí?, que una depresión. Y perder la capacidad de disfrutar, perder el sentido de las cosas que uno quiere, es quizás de las experiencias que puede sentir un ser humano más dolorosas, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es muy grave la depresión. Desde el punto de vista de la solución que ya tiene la medicina y que ha avanzado la medicina, no es tan grave la depresión, porque afortunadamente ya tenemos tratamientos que hacen menos daño, engordan menos, dan menos sueño, dan menos temblor. Eso se ha avanzado en una forma importante. Entonces, la probabilidad de solución es altísima, ¿sí? Entonces, cuando se mira de lo que sufre el paciente con una depresión, yo lo considero una de las experiencias más duras que pueda tener una persona, ¿sí? Por algo sigue siendo la causa, como te mencionaba, de la ideación suicida más grande, sigue siendo la principal causa en todo el mundo, pero desde el punto de vista de qué opciones de salir de este problema de salud tengo, no es tan grave. ¿Sí? Hablemos de los tratamientos para la depresión, pero antes de eso, o sea, yo voy donde un médico, estoy enfermo, tengo cualquier enfermedad física, y yo voy porque soy consciente, tomo conciencia de que estoy enfermo y acudo al médico. Pero supongo que las personas con cierto grado de depresión no tienen conciencia de que están deprimidos. ¿Cómo llegar a tomar esa conciencia de la depresión para buscar ayuda y buscar un tratamiento? Esto que estamos haciendo es una de las maneras de decirle a la gente, venga, que sentirse tan mal puede no ser normal, ¿sí? Vivir tan maluco, digámoslo así, puede no ser normal, ¿sí? A pesar de que el mundo es bastante complejo, ¿sí? Dos, lo que te mencionaba, estos síntomas físicos, y esa es la forma de entrada de la mayoría de los pacientes, es consulta donde el médico general, su internista, médico de familia, diciendo no duermo, vivo muy cansado, será que me faltan vitaminas, no me concentro, la memoria está muy mala, será que me va a dar demencia, ¿sí? O sea, estos síntomas llevan a que consulten, y si tenemos la suerte de encontrar un médico que sea juicioso y haya estado muy juicioso en una universidad, pues vaya y diagnostique y mire que es muy probable que se trate de un cuadro depresivo y ya requiera tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un tratamiento psicológico y un tratamiento psiquiátrico para la depresión? Yo a los pacientes muchas veces les digo, cuando me preguntan, y esto se lo aprendí para contestar la pregunta famosa entre cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, sí, que me lo hacen mucho los taxistas cuando me llevan al hospital y demás. Cuando me dicen, ¿usted qué hace allá en el hospital? Les digo, yo soy psiquiatra. Abren los ojos y empiezan el cuestionario, y yo mirando que ya llegue, ¿sí? Y es, ¿cuál es la diferencia entre esto y demás? La verdad es que hay dos cosas. Uno, no todos los problemas de salud requieren medicamentos, ¿listo? O sea, no es solamente cuando a mí me diagnostican una enfermedad coronaria, me tienen que a veces dar los medicamentos, pero muchas veces, después de que salgo de cirugía, me ponen el stent. Lo importante es la rehabilitación y que yo cambie mis estilos de vida, y puede que no necesite ni siquiera medicamentos, ¿sí? Aquí pasa algo similar. En la depresión sucede dos cosas. Uno, yo a veces empiezo a tomar decisiones de vida que no me convienen, ¿sí? Y empiezo a meterme en situaciones complejas o difíciles que posiblemente no me convienen, ¿sí? Y eso me lleva por caminos más complicados, hace que esa predisposición que yo podría tener de pronto se dispare más fácil, ¿sí? Y esto me refiero a las relaciones de pareja disfuncionales, cuando el interés único en la vida es el dinero o solo la belleza, que uno toma como las fuentes de felicidad, lo que nunca va a ser suficiente, ¿sí? Esto usualmente está acompañado de una dosis alta de sufrimiento. Entonces esto despierta más fácil, ¿sí?, esa predisposición que yo tenga para sufrir una depresión. Pero no siempre pasa eso, como les mencionaba, a veces
tengo una forma muy adecuada de vivir, ¿sí? Y aparecen estos cuadros. Entonces, si me decís, hay dos, lo que usualmente nosotros buscamos hacer es, venga qué porcentaje, ¿sí?, de su depresión de una u otra manera podemos ayudar a prevenirla si modificamos muchas de las cosas en las cuales vos vivís y como las estás viviendo y manejando, ¿sí? Sí. Ese es el trabajo que se hace en psicoterapia importante. Lo hacen los buenos psicólogos, los buenos médicos psiquiatras, ¿sí? Están preparados para hacer una muy buena psicoterapia, ¿sí? Pero no siempre y muchas veces no es esa la única solución, ¿vale? A veces necesitamos principalmente ese medicamento que me ponga a funcionar bien para que yo además esa buena psicoterapia la aproveche mucho más, o muchas veces no se requiere como tal, ¿sí? Entonces depende como de cada caso, pero si vamos a hablar como de números, digamos la mayoría de los pacientes con depresión sí requieren antidepresivos, un porcentaje importante requieren antidepresivos y psicoterapia y un porcentaje requiere solo la psicoterapia. Esto es como, cuando te ponía el ejemplo del taxista, yo le decía, porque además estaba lloviendo cuando le conté esta historia del taxista, hace más de 10 años, le dije yo, la depresión es como si en este momento nos empañaran este vidrio, ¿sí?, y no pudiéramos ver muy bien el camino. Mi esposo salió al retiro. ¿Al retiro Antioquia o no sé? ¿Se jubiló? No, me supongo que se retiró. Ah. Se jubiló o pensionó. Porque iba a decir que sí, yo también pensé. Por eso le estoy pidiendo ayuda a usted. Estaba feliz. Salió a retiro, muy bien, estaba feliz. De un momento a otro se volvió agresivo, amargado, me contagió y yo no lo soporto, hasta el punto de que no podemos hablarnos ni vernos. Una opción es mándelo para retiro, Antioquia. La otra es, no, hay una, a ver, ¿qué es lo que sucede? Es cierto que hay unos, nosotros le llamamos ciclo vital, ¿sí?, que sí, es, hay unos momentos de la vida que son determinantes en todos los seres humanos, ¿sí? En ese ciclo vital está todo, está yo decidir mi vocación, yo decidir con quién comparto mi vida, mi familia, mi profesión, ¿sí?, qué voy a hacer con mi vida en el transcurso, en toda esa etapa de la vida, de la adultez, la vejez y demás. Lo que muchas veces sucede es que no planeamos muy bien cómo va a ser ese camino, ¿sí? Es lo que les decía, como en la vía, vamos manejando y demás, y no pensamos en opciones de que hasta para pasar a un periodo de jubilación donde yo vengo de pronto de un exceso de trabajo, algo que disfruto mucho y pensaba que no tanto, ¿sí?, y de un momento a otro tengo un cambio tan dramático, eso es una etapa importante del ciclo vital. Y significa que si yo tengo esta predisposición que les mencioné, y yo dejo que esos momentos vitales de mi vida no los preparo, no trato de buscar que sean de la mejor forma posible, me pongo en mucho riesgo de que esa predisposición para la depresión aparezca, ¿sí? Entonces, sí sabemos que, y especialmente en los hombres, en el sexo masculino, ¿sí?, después de los 60 años, ¿sí?, aumenta esa predisposición que ante una situación de pérdida o un momento del ciclo vital no muy bien manejado, se produzca un cuadro depresivo. Entonces, es muy probable, si mi consejo es, si no le habla, pues mándese una cartita preguntándole cómo está durmiendo, cómo está comiendo, cómo está, ¿sí?, porque es bastante probable que sí se trate de un episodio depresivo y que con una consulta mejore y pueda tener, pues, la etapa de jubilación que de lo que todos soñamos siempre mantener y demás se pueda vivir de una mejor manera. Siempre que recuerdo algunos episodios de mi vida, lloro y no puedo evitarlo aunque haga esfuerzo. No me siento conforme con lo que estoy viviendo. Quiero siempre algo diferente y cuando lo tengo siento que tampoco es lo que me hace sentir bien. Bueno,
Ojalá, me encantaría que el diagnóstico de un síndrome como eso fuera tan fácil. Sería más fácil, ¿no? O sea, yo les diría a mis pacientes, mándenme la foto cómo estás, o por Facebook hablamos, ¿sí? O haríamos como aquí, levanten la mano y demás, y empiezo yo aquí, pasen por la fórmula, ¿sí? Y hacemos una donación a una obra de caridad, lo que fuera, ¿sí? No sé si tiene una depresión, ¿sí? Porque habría que evaluar todas estas cantidades de síntomas que te digo, pero sí es muy probable que cuando yo empiezo, porque lo que nos cuenta ella, ¿sí? ella o él, ¿sí? Es que su capacidad de disfrutar, ¿sí? Está muy alterada y está muy disminuida. Las cosas no le tienen sentido, trata de encontrar una y otra cosa y una explicación, y aquí es cuando empiezo yo a decir, si yo voy a Polar, o voy a Swarovski, o voy a iShop a comprar y después salgo y al principio bien y después no, eso es muy posible que mi capacidad de disfrute esté bastante alterada y debo consultar si se acompaña de estos otros síntomas además. ¿La depresión es una enfermedad moderna o ha existido en todos los tiempos? Tenemos, o sea, hay datos históricos de que el suicidio, por ejemplo, y la depresión, que se llamaba más melancolía en los textos históricos, ha existido desde siempre, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que en los primeros años de la humanidad, el promedio de vida era menor de 30 años, ¿sí? O sea, la gente se moría muy joven, era lo normal. Entonces, no alcanzaban a aparecer esta cantidad de enfermedades que tenemos. Uno de los precios que estamos pagando por aumentar la sobrevida, por tener un nivel de vida más alto, porque la expectativa de vida sea mayor, es que aumentamos los riesgos de que las enfermedades como este tipo, las enfermedades crónicas, aparezcan, ¿sí? La demencia, por ejemplo, o sea, en los años 70 la posibilidad de una demencia era muy bajita, ¿sí? Pero es porque la expectativa de vida era muy bajita, ¿sí? Se acompañaba mucho. El hecho de aumentar la expectativa de vida también nos aumenta las enfermedades crónicas, o sea que sí hay una mayor prevalencia en relación de que ya las personas vivimos mucho más tiempo. ¿No cree usted que el diálogo interno constante que el sujeto mantiene con él mismo, haciendo énfasis en el temor a no lograr lo que la cultura impone, es la causa del miedo como común denominador que produce angustia y depresión? Es como una especie de bullying, como ya se dice, que nos impone la sociedad, y el que todos tenemos que ser exitosos y millonarios y mantenernos súper bien, y nadie puede tener unos kilitos de más, y todo tiene que ser como perfecto, ¿sí? Sí. Eso sí es una presión que impone la sociedad a las personas. Y es cierto, yo tengo que fortalecerme y de una otra forma siempre estar trabajando con mi voluntad, con mi capacidad de salir adelante en una cantidad de situaciones adversas, y depende mucho de mí, básicamente, ¿sí? De cada persona. Pero también lo que vemos es que más que responsables de la depresión, cuando caemos víctimas de esta situación, de dejarnos llevar por esta presión social en muchas de estas situaciones, es cuando caemos en las tentaciones como tomar cosas para bajar de peso a toda costa, aunque la salud se ponga en riesgo. Es cuando caemos en este tema de la necesidad y el deseo del dinero rápido a toda costa, ¿sí? Y ahí es cuando tomamos decisiones que nos afectan la vida. Es cuando se cae en estas tentaciones, ¿sí? Porque no conduzco bien y no manejo bien mi vida, caigo en esto, aumento el riesgo de tener estas depresiones. Pero lo que sí tenemos claro es que no hay esta causa directa, ¿sí? Entre el nivel de estrés con la depresión como tal. La depresión se ha convertido en un gran problema de salud pública. ¿Cuáles son las estrategias para la promoción de la salud y prevención de esta enfermedad? Son las estrategias que se han tratado de diseñar. La primera es educar a las personas, es hacer campañas donde las personas entiendan que la depresión es un problema muy común, ¿sí? Tan común es que las estadísticas más o menos en el mundo son, las estadísticas están correctas, no sé cuántas personas pueden haber aquí hoy sentadas, más o menos, no sé.
200 o qué. Un poquito más. ¿Ah? Sí, un poco más. 500. 500. Bueno, si es así y la estadística es cierta, entre las 500 personas es muy posible que actualmente haya casi 100 que estén teniendo síntomas de depresión, ¿sí? Algunos cuando 100 de aquí para allá, pues. 100 de aquí para allá, sí. Nosotros no entramos acá, ¿sí? No. Y aquí atrás también como coge sol, ¿sí? O sea, eso es una tasa muy, muy alta, ¿sí? Altísimo. Un Entonces, 20%. es muy cercano al 20%, ¿sí? Se divide un poquito, entre las mujeres desafortunadamente es mayor que en los hombres, ¿sí? Pero la tasa es muy alta en todos. La capacidad de disfrute se pierde porque siempre espero que me den y no fundamento mi vida en lo que yo puedo aportar para otros y para mí. No, si digamos es al contrario, es que cuando yo me mantengo, estoy bien de salud, no tengo una depresión, mi capacidad de disfrute está bien, si a mí me gusta ayudar, ¿sí? Si mi vocación es ayudar al otro, eso se va a mantener y va a ser lo que va a alimentar mucho más esa ayuda hacia el otro, ¿sí? Por eso decía, el tema de una vocación finalmente está muy asociada a cómo yo me siento bien haciendo qué cosas, ¿sí? Y eso es muy importante, o sea que al contrario, el conservar mi capacidad de disfrutar me va a guiar mucho hacia qué decisiones correctas debo tomar yo en mi vida. Sí. Esta pregunta me gusta mucho. Bueno. ¿Cómo diferenciar la pereza de la depresión? Y dormir es evasión, un mecanismo de defensa, un síntoma. No, vea. ¿Dormir es qué? Es evasión. Evasión, Bueno, mecanismo de defensa. ya les dije. No, pero primero, diferencia la pereza de la depresión. Ya se lo voy a decir. Pero lo del sueño es muy importante por lo siguiente, y es, en el 85%, o sea, de 100 personas con depresión, 85 duermen mal al disminuir menos. Las otras 15 personas duermen mal porque duermen mucho, ¿sí? En ambos, en el 100%, el sueño no es reparador, ¿sí? Entonces, esto es una diferencia como importante, ¿sí? Cuando a mí me gusta dormir mucho, lo disfruto y me levanto muy contento porque dormí mucho, ¿cierto? Y eso nos ayuda a entender también la diferencia entre la pereza y la fatiga, ¿sí? Y la pérdida de decisiones que da la depresión. La pereza se disfruta, como casi todos los pecados capitales, ¿sí? O sea, el que hace pereza está feliz haciendo pereza, ¿sí? Eso es el problema de a veces combatir la pereza, porque es muy buena al que le gusta la pereza, ¿sí? O cuando uno tiene ganas de hacer pereza, ¿sí? O sea, una de las diferencias grandes es que el perezoso disfruta, ¿sí? Sí. No hay nada mejor que un domingo en la hamaca, en la finca mía, ¿sí? O sea, haciendo la pereza y no haciendo nada más, y se disfruta. En la depresión, todo lo contrario, se está sufriendo y se está sintiendo mucha culpa, porque yo no tengo la energía, porque estoy durmiendo mucho, porque me siento cansado, y todo el tiempo sintiendo culpa. Cero disfruta, ¿sí? Pues aquí es un elemento en donde pasa con esto, igual tiene que ver todo, la gula y toda esta cantidad de cosas que están descritas muy bien con los 7 pecados capitales, en donde para poderlos disfrutar también tengo que estar bien del ánimo, No de poder deprimido. disfrutar, no deprimido. ¿Cómo se convive con una persona depresiva? Yo soy, el tema de decir persona depresiva suena yo siempre les digo, es que la persona es mucho más que cualquier problema que tenga, ¿sí? Yo sufro de hipertensión y sufro de hipercolesterolemia, ¿sí? Yo no me defino como colesterol ni como grasa, o sea, yo me pregunto cómo se vive con usted que tiene grasa, ¿sí? O sea, en la depresión es lo mismo, o sea, la persona no es depresiva por definición, la persona sufre de depresión, ¿sí? Entonces, esto es una parte muy importante, porque cuando uno dice, ¿cómo vivo? O sea, esa es depresiva o ese es depresivo, casi que lo estamos como calificando de que vive maluco, no sabe disfrutar y es como medio energía, ¿sí? Que tengo que rechazar. Y eso no tiene nada que ver, la depresión es un trastorno que uno lo sufre
si tiene tratamiento adecuado se mejora y se alivia completamente. La mayoría de mis pacientes que sufren alguna enfermedad que afecta su estado del ánimo son muy exitosos en lo que hacen, lo hacen supremamente bien, ¿sí? Son muy inteligentes, yo le digo a muchos, de lejos, ¿sí? ¿Sí? O sea, me corchan con muchas preguntas a veces, son personas muy inteligentes y muy capaces que convivir con ellos es muy bien porque hacen muy bien las cosas en su vida. Entonces, más bien es, si yo tengo a alguien que está sufriendo síntomas depresivos, ¿qué hago? ¿Sí? La forma es tratar de hacerle ver que no es normal no dormir bien, que como se está sintiendo en los últimos semanas o meses, no es normal y la persona cambió mucho, que tenemos que buscar ayuda a tratar de entender por qué un cambio tan importante en la vida, ¿sí? Y ojo, que aquí hay un detalle y es, yo puedo vivir con la enfermedad, sufriendo una depresión, años, ¿sí? Y quedarme así, ¿sí? O sea, uno no se muere de eso, simple y llanamente no disfruta y no pasa bueno en esta vida. La mayoría de mis pacientes tienen una fe muy fuerte, creen mucho en Dios y en su religión, ¿sí? Y en la depresión, si hay algo que da culpa, es decir, Dios mío, ¿sí? Yo sé que no me lo vas a perdonar, pero yo me quiero morir y quiero que te acordes de mí, ¿sí? Entonces, es al contrario, o sea, es cuando una persona que ha tenido y que tiene, ¿sí?, sus creencias religiosas y tiene su fe en las distintas creencias que pueda tener, empieza a sentir esta pérdida de disfrute, y esto se acompaña además con esa pérdida de, digámoslo así, de fe, es un síntoma también de la depresión, más que al contrario, ¿sí? El tema de que si yo no creo en nada, entonces estoy más expuesto a que me den este tipo de cosas, pues ya entramos en un tema ya más hablando de la moral y otras cosas, pero yo te diría que lo principal y lo que más termina afectando es que las creencias de la persona, la depresión empieza a tratar de ponerlas en duda y a atacar y a sentir que ni siquiera si sus creencias y sus convicciones de toda la vida le pueden ayudar, ¿sí? Y eso es un síntoma muy claro de la depresión.